Un saludo para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast sobre epistemología de la antropología. A continuación abordaremos unas lecturas importantes de autores destacados donde se hablan de temas relacionados a esta rama. Esperamos les guste y puedan aprender mucho. El objetivo y propósito clave del primer texto, Clasificaciones de las ciencias y otras áreas del conocimiento, una problematización, es un artículo teórico dirigido a la educación universitaria que busca superar sistemas de clasificación del conocimiento que puede considerar acrónicos o redundantes. Su meta en este texto es mejorar la comprensión de cómo se organiza el conocimiento para diferenciar claramente entre ciencias, tecnologías, humanidades, artes y servicios, facilitando así la labor disciplinaria y transversal. Por otro lado, el texto cuestiona distinciones populares, pero sin base epistemológica sólida, como la división entre ciencias duras y blandas o exactas e inexactas. Esto quiere decir que también argumenta estas etiquetas como jerarquizaciones históricas que no reflejan criterios racionales actuales, que incluso han generado conflictos innecesarios. Podemos decir que esta podría ser una guerra de las ciencias. Los conceptos claves que podemos ver en este texto es tecnociencia, que introduce este concepto para describir la realidad contemporánea, donde la interdependencia entre ciencia y tecnología es casi total, diferenciándose de la visión tradicional de una ciencia aplicada. El texto también diferencia disciplina y profesión, distingue entre disciplinas académicas, que son las ramas del saber, y profesiones que pueden abarcar varias disciplinas y donde el juicio es más importante que la razón. La metodología, una metodología cualitativa de observaciones, lo que significa que analiza teorías, supuestos y argumentos filosóficos sobre la ciencia en lugar de observar el mundo físico directamente. Concluyendo todo esto, el texto propone que las clasificaciones son históricas y cambiantes y que una mejor comprensión teórica de estas fronteras es vital para que los estudiantes e investigadores ubiquen correctamente su trabajo y colaboren entre disciplinas. Continuando, hablaremos sobre el papel de la epistemología en la producción científica. Quizás suene complicada, pero es cuestionable y se puede entender. La epistemología es básicamente la reflexión sobre cómo sabemos lo que creemos saber. La epistemología, en cierta manera, es la ciencia del conocimiento, o también llamada filosofía de la ciencia, autoría de la investigación, cuyo objetivo es ayudarnos a pensar de cómo se construye el conocimiento científico, cómo se valida y cómo se transforma. El conocimiento no surge de forma aislada, o en la producción científica se describe en el texto como el proceso social, organizado e institucionado. ¿Qué quiere significar esto? Significa que la ciencia es creada, discutida y evaluada por comunidades científicas, tanto como virtuales. Esas comunidades son las que en cierta manera producen paradigmas, generan ideas, producen datos, formulan hipótesis, debaten teorías y comparten resultados. Por eso, investigar no es solo obtener datos, es como la forma o parte del sistema donde el conocimiento lo construimos colectivamente entre otros grupos. El concepto clave para entender la epistemología puede ser varios enfoques o corrientes epistemológicas fundamentales, como en este caso el idealismo de Kant, el idealismo objetivo, el idealismo subjetivo. El idealismo objetivo lo desarrolla mucho lo que es Platón y Hegel. Las ideas que existen independiente de nosotros. El idealismo subjetivo de Berkeley son los objetos que existen solo si alguien los percibe y hablan sobre él. Kant introduce el idealismo trascendental, como mencioné anterior, diciendo que el conocimiento en un mundo de apariencias no es la realidad en sí misma. Otro enfoque es el racionalismo, que producen que la razón es la principal fuente del conocimiento, y para esto los racionalistas lo señalan mucho como Descartes, que hay verdades que podemos conocer sin experiencia.
Son famosos los juicios de priori. En su forma moderna, autores como Berkshire y Popper combinan razón con experiencia para construir teorías científicas más sólidas. Otros enfoques son el empirismo, el racionalismo, siendo este último el que sostiene que la realidad existe independientemente de lo que pensemos de ella. Tiene tres versiones: realismo ingenuo, realismo crítico y realismo científico. El primero es tratar de conocer la realidad tal como es. El racionalismo crítico habla sobre que debemos examinar críticamente lo que percibimos. Y el racionalismo científico es como la forma o la ciencia es el mejor camino para conocer la realidad. Algunos autores como Bongele defienden esta postura vinculada también con el materialismo. Algunos paradigmas de la investigación social basadas en Thomas Kuhn son los que hablan sobre los modelos de cómo cómo investigamos. Los principales son paradigma positivista, dominante durante décadas, que es como muy objetivo, que es tratar de medir, cuantificar, comprobar hipótesis, buscar la objetividad, el control y la universalidad. El paradigma interpretativo, que es como la que surge la alternativa. El positivo es cualitativo, busca comprender significados, experiencias e interpretaciones. Usa técnicas como la entrevista, la etnografía y la historia. El paradigma sociocrítico. Este no solo basa en interpretar, busca en transformar la realidad como la percibimos. Está basada en la teoría crítica, promueve la participación y la acción social e investigar implica actuar como cambiar situaciones injustas. ¿Por qué es importante en todo eso lo que acabamos de señalar en la epistemología? Porque la epistemología es esencial, porque de una forma nos fortalece el pensamiento crítico del investigador. Esta también nos ayuda a justificar los procedimientos y los resultados. Nos permite elegir métodos adecuados y mejorar la calidad del conocimiento científico. Sin epistemología, la ciencia perdería sentido y rigor frente a lo que se compruebe o lo que se señale sobre algo. Comprenderla nos permite producir ciencia de manera más sólida, reflexiva y responsable. En conclusión, la epistemología no es solo teoría, es la base que sostiene todo lo que hacemos cuando investigamos. Nos ayuda a preguntarnos cómo es que se crea, por qué es válido ese conocimiento, qué métodos permite acercarme mejor a la realidad y sobre todo nos recuerda que la ciencia es un proceso en constante construcción. Ahora vamos a hablar de un texto que cuestiona a la antropología desde sus bases. Cuestiones epistemológicas en antropología, de Inmaculada Jáuregui. La idea más fuerte del texto es que la antropología ha intentado parecerse demasiado a las ciencias naturales. ¿Y qué significa eso? Que ha querido estudiar lo humano como si fueran cosas medibles, como si las personas fueran datos, números o fenómenos biológicos. Pero lo humano no funciona así, porque además de cuerpo tenemos cultura, emociones, sentidos, símbolos, historia. La autora dice que vivimos entre dos mundos, un mundo natural, biológico y físico, y un mundo cultural, simbólico, lleno de significados. El problema es que la antropología mezcló todo eso en lo social, como si fuera una sola cosa. Y eso hace que el humano se vea reducido, aplastado, simplificado. Una crítica que se hace en el texto es al cientificismo, la idea de que solo la ciencia natural tiene la verdad y de que todo se debe medir, comprobar y cuantificar. La antropología, según la autora, cayó en eso. Quiso ser tan científica que perdió lo más importante, la comprensión del otro. Otra cosa que señala es que la antropología confunde método con técnica. Por ejemplo, la observación participante, que es una técnica para obtener información, muchas veces se presenta como el método de la antropología. Y eso genera más confusión, porque estudiar lo humano no es solo recopilar datos. Otro punto muy importante es que la autora dice que la antropología se apropió del concepto de cultura, como si fuera solo de ella. Pero en realidad, la palabra cultura viene de una tradición filosófica muy antigua, del latín colere, que significa cultivar,
y del concepto griego paideia, que era la formación del ser humano. O sea, la cultura no nació con la antropología la tomó, pero la simplificó mucho. Una propuesta que el texto hace es recuperar lo humano, no estudiar a las personas como objetos, sino como sujetos con sentido, dejar de explicar y empezar a comprender. La autora dice que la antropología tiene que ser más hermenéutica, más diálogo, más interpretación, más escuchar y menos medir. El texto habla mucho de poesía, arte y símbolos. ¿Para qué? Para recordarnos que hay cosas que no se pueden entender desde la ciencia dura. Hay experiencias humanas que solo se comprenden desde la sensibilidad, la imaginación y el sentido. En resumen, el texto es como un llamado de atención. La antropología no debería perder su parte humana. Lo humano no se mide solo con números, lo humano se comprende, se escucha y se interpreta. Y el trabajo del antropólogo, más que explicar, es entrar en diálogo con el otro, entender su mundo y reconocer su voz. En el texto 4, El diablo de la ficción, cuento etnográfico, el tema central aborda un problema epistemológico clave de la antropología. ¿Qué quiere decir eso? Que el papel de la ficción en la construcción del conocimiento cuestiona la línea divisora entre la realidad observada y la narración escrita. Bueno, eso sugiriendo que en la ficción es parte inevitable del proceso de escribir una etnografía. Como principal de lo que habla el texto es que sigue la historia a un antropólogo que termina su trabajo de campo. En la selva peruana se mencionan lugares como el río Ucayali y Pucallpa, que son importantes relativamente en el documento. El protagonista reflexiona sobre cómo transformar su experiencia de vida en un texto enfrentándose al diablo de la ficción, una metáfora, ¿qué quiere decir una metáfora? De la creatividad y subjetividad necesarias para contar la realidad del otro, mientras navega por la selva y se dirige a una cantina. En conclusión, con todo esto y teniendo en cuenta lo anterior y el tema abordado del texto, el propósito es que busca desafiar la ortodoxia académica que exige un realismo estricto, proponiendo que la imaginación y las estrategias narrativas son herramientas válidas y pues obviamente estas pueden ser para la representación antropológica importantes. Vamos a hablar de un texto de Joel Candao que responde críticamente a la idea de que la antropología es en el fondo una forma de ficción. Candao afirma que la antropología sí es una ciencia y, además, una ciencia muy particular, histórica y natural al mismo tiempo. Este texto es importante porque toca uno de los debates más fuertes dentro de la disciplina. ¿La antropología produce conocimiento científico o produce relatos? El texto responde directamente al artículo El diablo de la ficción, donde Francisco Sánchez Pérez dice que toda etnografía es ficción porque el antropólogo transforma la realidad al escribirla. Candao dice, no, la antropología no es ficción, es una ciencia con método, con teoría y con un objeto de estudio claro. Un primer punto es la crisis de la antropología. Candao reconoce algo. Sí, la antropología está en crisis, pero la crisis no se soluciona convirtiéndonos en escritores de relatos creativos. Se soluciona reafirmando la disciplina como una ciencia capaz de producir conocimiento real y riguroso sobre la cultura humana.
¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología según Kandau? Para él, la antropología estudia algo muy específico, las formas humanas de compartir, es decir, cómo los seres humanos generan vínculos, normas, prácticas, creencias y maneras de vivir juntos. Esto incluye universales humanos, diversidad cultural, cómo se construye y estabilizan los lazos sociales. La antropología como ciencia. Kandau insiste en que la antropología sí puede ser considerada una ciencia verdadera, igual que la genética o la citología, porque tiene métodos claros, trabajo de campo, observación, entrevistas, análisis. Tiene un objeto definido, las formas de compartir y la cultura. Produce conocimiento verificable, no simples relatos inventados. Y esto contrasta completamente con la idea de Sánchez Pérez de que la etnografía es una ficción. ¿Por qué es una ciencia histórica? La antropología es histórica porque siempre trabaja con huellas del pasado, analiza contextos que tienen temporalidad, necesita entender memoria, tradición, cultura y cómo se transforman. Los seres humanos siempre se inscriben en un tiempo. Recordamos, imaginamos, proyectamos. Porque también es una ciencia natural. Kandau dice que también forma parte de las ciencias naturales porque existe una naturaleza humana con bases biológicas y cognitivas. El comportamiento cultural depende de procesos neurológicos, emocionales y cognitivos. La antropología dialoga cada vez más con neurociencias, biología y ciencias cognitivas. Esto le permite estudiar lo universal del ser humano junto con lo histórico y lo cultural. En el texto se hace un rechazo al todo es ficción. Kandau dedica buena parte del texto a cuestionar la idea de que todas las representaciones humanas son ficciones, y para él no es así. Ejemplo, clasificar plantas o animales en taxonomías es una representación construida, pero corresponde a realidades observables. Entonces, las representaciones científicas sí nos permiten acceder a la realidad, y la etnografía no es una novela. Una crítica que hacen es a la idea del mal antropólogo. En El diablo de la ficción, el Chuyachaki acusa al antropólogo de destruir identidades y enajenar a las comunidades. Kandau critica profundamente esta idea. Él dice que el encuentro intercultural no siempre destruye identidades, que muchas veces genera enriquecimiento mutuo. Pensar que los grupos son frágiles y no soportan contacto es volver al esencialismo. El contacto transforma, sí, pero transformar no es destruir. Kandau, por otro lado, también advierte que si aceptamos que la antropología es pura ficción, se pierde el valor del trabajo de campo, se pierde el valor del análisis, se pierde el conocimiento acumulado por generaciones y la disciplina queda reducida a literatura creativa. Él dice, hacer antropología es producir conocimiento sobre la realidad social, no reemplazarlo con cuentos. En conclusión, la antropología debe ser una ciencia capaz de unir lo histórico y lo natural, lo universal y lo particular, sin caer ni en la ficción ni en el relativismo extremo. Kandau defiende que la antropología tiene una misión científica real, puede dar respuestas sólidas sobre la condición humana y no debe abandonar su rigor por modas posmodernas. Teniendo en cuenta el texto de las premisas epistemológicas y la antropología social de la autora Eloy Gómez Pellón, se explica cuáles son los fundamentos teóricos y epistemológicos que permiten a la antropología social entender y estudiar científicamente la vida social, analizando cómo se construyen los hechos sociales, la acción humana y el conocimiento antropológico.
Ahora bien, en términos generales, analiza las bases epistemológicas de la antropología social, mostrando cómo esta disciplina ha oscilado entre dos grandes formas de entender la realidad, una objetiva, que es defendida por Durkheim y propone el carácter fáctico de lo social, y la otra nominalista, defendida por Weber y sustentada sobre la teoría de la acción social. Con esto, el hecho social es aquello que aparece como externo, colectivo y estructurado, las normas, instituciones, valores, reglas y patrones que existen antes que el individuo y que influyen en su comportamiento. El hecho social es coercitivo, en el sentido de que orienta y limita lo que las personas pueden hacer. Asimismo, la acción social es la conducta significativa de los individuos, es decir, aquella que las personas hacen teniendo en cuenta motivaciones, intenciones y el sentido que atribuyen a sus actos. La acción social es el plano donde se expresa la libertad, la interpretación y la creatividad. Por ejemplo, pensamos y planificamos en relación con lo que el otro piensa y cree que es lo correcto. Sin embargo, el hecho social no es el objeto de estudio. Entonces, pregunto, ¿por qué nos interesa? Bueno, el hecho social nos interesa porque es el marco colectivo que hace posible, orienta y limita la acción social. Sin comprender ese marco, las normas, valores, instituciones, reglas y patrones compartidos no se puede interpretar de manera correcta lo que las personas hacen ni el sentido cultural de sus acciones. Se necesita el hecho social para comprender el contexto que hace que esas acciones tengan significado. Por tanto, vamos por lo que ellos hacen con esa norma y lo que han producido. No obstante, es necesario mencionar que la antropología estudia la acción, el sentido y la cultura, pero esa acción puede entenderse dentro de los contextos social donde surge. Sin los hechos sociales, la acción sería puramente individual. Por consiguiente, el objeto de estudio de la antropología son las relaciones sociales, ya que a través de estas se construyen normas, significados, instituciones, cultura y formas de vida, que son justamente lo que la antropología busca comprender y explicar. En síntesis, los hechos sociales dan forma, estructura y continuidad a la sociedad y las acciones sociales de los individuos. Actualizan, reproducen y transforman esos hechos sociales. Por otra parte, para la antropología, un hecho social solo se convierte en hecho etnográfico cuando es observado, descrito e interpretado dentro del contexto cultural específico, es decir, cuando deja de ser una simple regla o estructura social y pasa a ser una realidad vivida, contextualizada y dotada de significado por los propios actores. Del mismo modo, Evans Pritchard mostró que la antropología debía comprender las sociedades desde dentro, interpretando el sentido que sus miembros dan a sus acciones. Para él, la labor del antropólogo no es solo describir hechos sociales, sino entender la lógica cultural interna que organiza la vida de un grupo o comunidad. De modo que no hay conocimiento neutro, porque la comprensión etnográfica siempre implica la perspectiva del investigador y la perspectiva de los individuos de la comunidad. Así que el antropólogo siempre interpreta desde su cultura y teoría y participa activamente en la construcción del conocimiento. Con todo, Evans Pritchard mostró que la antropología no puede limitarse a registrar hechos sociales como datos objetivos, porque todo conocimiento etnográfico es interpretación y por eso no existe una observación neutra, dado que el antropólogo siempre construye el hecho etnográfico al comprenderlo desde la lógica y el sentido que los propios actores le atribuyen. Bueno, por otra parte, tenemos el texto de Contribuciones feministas a problemas epistemológicos de la disciplina antropológica, representación y relaciones de poder, de la autora Carmen Gregorio Gil. Carmen Gregorio Gil muestra que la antropología tradicional estuvo marcada por una mirada androcéntrica, es decir, centrada en los hombres, que invisibiliza a las mujeres y también ocultó cómo el género influye en la investigación. Con esto,
el feminismo ha cuestionado las bases epistemológicas de la antropología. Ha impulsado formas más críticas, reflexivas y conscientes de producir conocimiento, especialmente al analizar la representación y las relaciones de poder en la etnografía. Además, se rechaza la esencialización de la identidad de género, no decir más que las mujeres piensan de tal modo, tampoco atribuir una identidad. Por eso, no podemos seguir mirando el mundo con los ojos del hombre. De tal modo, el feminismo propuso nuevas formas de hacer etnografía, donde, primero, se reconoce que el conocimiento no es neutral. Las investigadoras e investigadores están situados socialmente, por género, clase, cultura, y esa posición influye en lo que ven y en cómo interpretan la realidad. También analizan las relaciones de poder en el trabajo de campo, donde se muestra que en toda investigación hay relaciones de poder, tanto entre quien investiga y quienes son estudiados, como entre hombres y mujeres dentro de las prácticas sociales. Además, a las mujeres y a otros sujetos no marginados, las contribuciones feministas muestran que muchas experiencias, sobre todo de mujeres, quedaron fuera de las etnografías tradicionales, por lo que es necesario volver a escribir y reinterpretar esos trabajos. Por otro lado, proponen una etnografía más reflexiva y crítica. Las investigadoras deben reconocer su propio posicionamiento, sus sesgos y cómo su identidad influye en los datos. Esto lleva a una antropología más consciente y menos dominada por la idea de objetividad absoluta. Particularmente, es necesario reconocer que tanto las etnografías como las personas estudiadas están generizadas, es decir, que el género influye en su manera de ser, actuar, relacionarse y ser percibidas en la sociedad, y que esa dimensión afecta la investigación. Reescribir las etnografías permite mostrar estas diferencias, cuestionar los sesgos masculinos y construir conocimientos más completos y críticos. Cabe añadir que la antropología feminista cuestiona la idea tradicional de que el conocimiento científico es totalmente objetivo, neutral y universal. Sostiene que esa supuesta objetividad ha ocultado las relaciones de poder presentes en la investigación antropológica, entre quien investiga y quienes son investigados, entre hombres y mujeres, y entre culturas dominantes y subordinadas. Para entender esto, la teoría feminista propone el concepto conocimiento situado, lo cual significa reconocer que toda persona que investiga produce conocimiento desde una posición concreta, influida por su género, cultura, clase, historia personal y social. En vez de negar esa posición, se debe hacerla explícita para entender cómo afecta lo que se observa, las preguntas que se hacen y las interpretaciones que se construyen. Así que, reconocerlo permite desenmascarar las relaciones de poder que atraviesan la investigación. Otro aspecto importante es que la epistemología feminista y la etnografía posmoderna comparten una crítica común. Ambas cuestionan la idea de que el conocimiento científico es neutral, objetivo y producido desde un punto de vista universal. Sin embargo, la epistemología feminista va más allá porque no solo cuestiona la objetividad, sino que también analiza cómo el género y las relaciones de poder influyen en la investigación, tanto en el trabajo de campo como en la escritura etnográfica. Ahora bien, las feministas toman algunos aportes de la etnografía posmoderna, especialmente la crítica a la autoridad del etnógrafo. Quiere decir cuestionar la idea tradicional de que el etnógrafo es la única voz válida, objetiva y verdadera sobre la investigación que se esté llevando a cabo. Pero añaden el análisis del género como eje central para sostener y entender cómo se construye el conocimiento antropológico y qué voces han sido silenciadas o excluidas. En definitiva, la epistemología feminista muestra que el conocimiento antropológico no es neutral y que está atravesado por relaciones de poder y género. Al cuestionar la autoridad del etnógrafo y proponer el conocimiento situado, transforma la manera de investigar y escribir etnografías, haciendo la disciplina más reflexiva y crítica.
Siguiendo un poco, hablaremos si existe la neutralidad en la ciencia, desde la mirada de la antropología. Para este análisis hicimos acerca sobre la antropóloga Esther Mazo Guajarro, que reflexiona sobre si existe la neutralidad en la antropología o en la ciencia en general. Para ella la neutralidad es un mito, dado que en la academia que nos repiten mucho acerca sobre las investigaciones o los investigadores que deberíamos ser neutrales, pero ¿qué significa esto realmente? Mazo Guajarro lo dice sin rodeos, la neutralidad no existe. Cuando intentamos ser neutrales, lo que estamos haciendo en realidad es que estamos repitiendo lo que la sociedad ya considera normal o lo correcto. La neutralidad solo es reproducir el punto de vista dominante de una época. Por eso en las ciencias sociales, fingir neutralidad parece incluso un acto político, pero este es disfrazado. La antropología no es solo una cosa, no es una ciencia exacta ni una receta universal. Porque en la antropología lo que hacemos es un conjunto de voces, de miradas y de formas de entender el mundo o de un contexto. Por eso la autora habla acerca sobre la antropología en plural, como un coro donde cada voz aporta matices distintos para comprender la complejidad humana. El pensamiento pedestre, uno de los conceptos más bonitos es sobre esto, porque significa pensar con los pies en la tierra, desde la vida cotidiana, sin pretensiones de grandeza ni de lujo, sino aceptar la duda, la fragilidad y la emoción que nos puede producir esto, y reconocer que investigar es también un camino personal, lleno de tropiezos y descubrimientos. En resumen, lo que habla la autora es sobre la antropología como cualquier ciencia social, no es neutra, es humana, es subjetiva, plural y profundamente ética, y quizás ahí, justo ahí, es donde se recae su fuerza, donde cada perspectiva, cada enfoque, cada paradigma refleje todas estas concepciones a la hora de trabajar un contexto. Entonces, por eso, la neutralidad en la ciencia y en especial en la antropología no existe. Bueno, y así llegamos a fin. Hoy exploramos cómo la epistemología nos invita a mirar la antropología desde otro ángulo, a cuestionar la objetividad, a reconocer nuestras propias posiciones y a entender que todo conocimiento está situado. Recordar esto es clave para seguir construyendo una antropología más crítica, más consciente y más respetuosa con las voces que estudia y acompaña. Porque conocer no es solo describir, es también asumir la responsabilidad de cómo representamos al otro. Muchas gracias por acompañarnos.